Gracias, señor presidente. Un cordial saludo para los colegas asambleístas. Quiero empezar esta intervención reiterando una vez más mi solidaridad con los ciudadanos que han sido afectados por esta pandemia, que han perdido seres queridos, y mi gratitud con los trabajadores públicos y privados que, arriesgando su salud e integridad, están luchando para salvar vidas. Quiero referirme a las últimas palabras del señor ministro, que dijo que el país necesita unión, que necesita solidaridad. Claro que sí. Hoy más que nunca el país necesita unión y solidaridad. Pero que no se confunda esto con más impuestos, que no se confunda esto con seguirle metiendo la mano al bolsillo de los ciudadanos. Hoy más que nunca la patria necesita liderazgo, acciones contundentes, respuestas para enfrentar esta emergencia y acabar esta pandemia, para que no siga cobrando más vidas de hermanos ecuatorianos. Y hemos visto que el gobierno nacional no ha actuado y no ha estado a la altura de las circunstancias. Señor ministro, la crisis sanitaria, económica y humanitaria que actualmente vive el país requiere de medidas técnicas, de medidas económicas sostenibles, prácticas y sin demagogia, que generen tranquilidad y certeza a la ciudadanía, a los trabajadores y al sector productivo y empresarial del país. Lastimosamente, la receta del Fondo Monetario Internacional y los consejos de los exministros de Economía de las épocas de la securitización, de los gastos reservados, de las privatizaciones, nos están llevando a un escenario catastrófico para la economía nacional. Ejemplo de aquello, ya usted lo ha hablado, pero yo tengo todavía mis dudas y mis inquietudes. Es el pago de $324 millones a tenedores de bonos. Mientras el sistema de salud colapsa, el pueblo muere en las calles, nuestros médicos se contagian con coronavirus, no hay medicinas, no hay equipos de protección. Y para terminar, a los trabajadores públicos, como profesores, secretarias, choferes, personal de limpieza y mensajeros, jueces, fiscales, agentes penitenciarios, en medio de la tragedia que estamos viviendo, no se les ha pagado ni un centavo de su sueldo. Es decir, que los trabajadores y servidores públicos están enfrentando esta crisis, esta pandemia, con los bolsillos y el estómago vacío. Muchos de ellos en su desesperación han tenido que recurrir al chulco para sobrevivir. El gobierno básicamente priorizó un historial crediticio en lugar de salvar la vida y la salud y el bienestar de todo un pueblo. ¡Cuánta indolencia! Señor ministro, es momento de que exista un baño de verdad y transparencia a favor del pueblo ecuatoriano. Usted debe indicar públicamente quiénes son los tenedores de bonos, con nombre y apellido, que se lucraron con el sufrimiento y el dolor de todo un país. Es momento de dejar el hermetismo y saber quiénes fueron los afortunados y qué relación tienen estos con su viceministro. Ahora bien, respecto al manejo económico de esta crisis a nivel del sistema de salud, es imperativo que se aclare de una vez por todas cuál es el monto, pero el monto, queremos que usted nos indique cuál es el monto y cuáles son los rubros que se desembolsaron para combatir esta pandemia, que son adicionales al presupuesto del Ministerio de Salud para el año 2020. ¿Cuáles son las donaciones y préstamos que han llegado de organismos multilaterales y de otros estados y en qué condiciones? Finalmente, que aclare las graves acusaciones que realizó la exministra Andra Muñoz antes de renunciar a su cargo sobre la inexistencia de recursos para combatir esta pandemia. Y en el marco del proyecto de ley, las medidas anunciadas por el gobierno, en lugar de generar condiciones para garantizar el trabajo, la liquidez de las empresas e impulsar la economía, la están contrayendo. Una vez más se está utilizando el eufemismo de la contribución para meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos. La solidaridad no puede confundirse con ingenuidad, señor ministro. Pero este proyecto de ley, además de la incertidumbre económica que genera, viene plagada de inconstitucionalidades, como la creación de un fondo con recursos públicos que será manejado por privados, por iluminados, por una junta de notarios. Y si no fuera poco, también de ilegalidades, y mucho ojo con esto, como suspender temporalmente los derechos que tienen los trabajadores y otros sectores bajo el pretexto
de que la realidad ha superado la legalidad. Señor ministro, cuando algo supera la legalidad, se llama ilegalidad, y esto es sancionado por la ley que se pretende evitar. ¿Que hay aspectos que se deben adecuar a la situación? Por supuesto, pero eso significa desconocer un principio básico del Estado de Derecho y de cualquier democracia, el principio de legalidad. Finalmente, señor ministro, los ciudadanos queremos saber qué medidas que no afecten directamente al bolsillo de los ciudadanos, a la clase trabajadora y a la liquidez de las empresas pequeñas y medianas se piensan adoptar. Por ejemplo, plazos, condiciones y tasas para la renegociación de la deuda externa con otros países y organismos multilaterales, reformas a la ley del régimen tributario interno y código monetario y financiero, que es amigable con la pero impositiva con los ciudadanos y otros sectores de la economía. Revisión de los contratos de las empresas a las cuales se les ha concesionado o tienen una licencia para explotar los sectores estratégicos, como es el caso de las telefónicas, petroleras, hidroeléctricas, empresas mineras, entre otros. Procedimientos administrativos y judiciales para recuperar el dinero de las empresas que no pagan los impuestos o que tienen el dinero fuera del país. Un verdadero plan de reactivación económica que genere oportunidades y no las medidas provisionales que solo son recaudatorias y no sirven, solo sirven para pasar el valle. Estas, entre otras preguntas, necesita y quiere saber el pueblo ecuatoriano, como también necesitamos saber sobre la deuda que tiene el Estado con los maestros jubilados. Muchas gracias, señor presidente. Hasta ahí mi intervención. La intervención de la asambleísta por Los Ríos, Carla Chávez, quien cuestionó la actuación del ministro y del gobierno.